Pues bien, amigos, le vamos a hablar ahora de un documental que se va a proyectar en el Centro Cultural de la Caja de Ahorro de Badajoz en la Plaza de Santo Domingo. Será el viernes día 27 de marzo y lo hace el Cine Club Forum con la Fundación de la Caja, como he dicho, de Badajoz. El documental es obra de la emeritense Nieve Fernández García, se titula Don Pablo el Maestro, y precisamente a Nieve Fernández la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Nieve, buenas tardes. Hola, buenos días. O buenos días, ¿Qué tal? como tú quieras. Yo siempre digo buenas tardes a estas horas, aunque... Bueno, es verdad que ya han pasado las 12, tienes toda la razón. Sí, pero Son buenas tardes. hasta que no comemos, parece que no decimos buenas tardes. Eso, no lo tenemos interiorizado, lo del mediodía. Oye, Nieve, ¿qué diferencia y qué distintos timbres de voz de una Fernández a otra Fernández? No voy a decir cuál es la otra Fernández que yo conozco, ¿eh? Pues en realidad, si después comparas nuestras voces grabadas, es bastante curioso porque sí que se parecen nuestras voces. Pues luego lo comprobaré. Así Sí, que eso. es algo curioso, sí. Oye, Nieve, ¿ha tenido que ver algo que tú seas la que haya, bueno, pues de alguna manera dirigido y hecho todo esto sobre Don Pablo el Maestro, el que tu padre sea maestro? Hombre, claro, yo vengo de una familia de enseñantes. Yo vengo de padres maestros, de abuelos maestros. Tengo muchos primos que se dedican a la enseñanza en la universidad. O sea, realmente mi familia tiene una cantidad de personas dedicadas a la enseñanza muy significativa. Uh-huh. ¿Y qué recoges en este corto que has hecho sobre Don Pablo el Maestro? Porque hablas de que enseñó mucho y se sacrificó mucho en cuanto a su trabajo en la enseñanza por los pobres del lugar donde estaba, ¿no? Sí, pero verás, si dices el nombre completo del documental es Don Pablo el Maestro Alcalde. Ah, eso, Don Pablo el Maestro Alcalde. Pues muy Entonces, bien, por la rectificación. Sí, porque realmente el documental no va exactamente de la historia de un maestro. Realmente, de hecho, don Pablo fue un hombre que llegó a la enseñanza por casualidad, porque él realmente iba para abogado. Él estudiaba en la universidad en Salamanca y lo que él quería era dedicarse, supongo que no sé muy bien si a las leyes o a la política, porque claro, no le conocí, no he podido preguntárselo y nadie osó preguntarle por sus verdaderas vocación de joven, en fin, que era un tema del que él no solía hablar. Pero él realmente tenía otro destino. Lo que ocurre es que la vida da muchas vueltas y terminó siendo un maestro, pero siendo un maestro con una vocación de gestor, un maestro con una formación muy superior al que en ese momento solían tener los maestros de enseñanza primaria. Y entonces él hizo una labor más allá del magisterio. Fue una persona que se preocupó por su entorno, pero también por él. Hay que tener en cuenta que las personas tienen su amor propio y tienen sus necesidades también. A veces haciendo bien a los demás estamos haciendo algo que nos satisface, algo que nos llena de satisfacción, por eso, porque nos hace sentir importantes, porque desarrolla nuestras facultades que están ahí adormecidas. Y mi abuelo también fue ese hombre, un hombre que intentó pues no aburrirse, hacer cosas interesantes a su alrededor, pero dedicó su tiempo no a enriquecerse, sino a ayudar a la gente, ayudar a mejorar el lugar en el que le había tocado vivir, que era un pequeño pueblecito de la provincia de Cáceres, en el que aterrizó por casualidad y en el que se quedó toda la vida. Allí fue donde construyó esa escuela para los niños que estaban más bien, bueno, pues en la sombra y no tenían como un medio para tener prosperidad en su vida. Claro, estamos hablando de un pueblo súper pequeño, prácticamente condenado a la inmigración. Estamos hablando del principio del siglo. Este documental para mí, aparte de indagar sobre mi propia familia, ha sido una excusa para conocer parte de la historia, sobre todo del principio del siglo XX, que es una historia bastante olvidada porque últimamente pues se ha hablado mucho de la guerra, de la posguerra, pero es infrecuente que se trate de estudiar el principio del siglo XX, el primer tercio del siglo XX. Y aquí don Pablo llega a Cañamero en el 1904, entonces va a desarrollar, él llega con muy pocos años, es muy joven, él ha nacido en 1880, tiene 24 años cuando llega a ese pueblo, ¿no? Y bueno, la parte más interesante de su vida, en la que evidentemente como todos somos más productivos, pues es antes de los 55, 60, aunque siempre fue un hombre que siguió trabajando,
pero digamos que la chispa de la vida siempre está en la juventud y las oportunidades ocurrieron en ese periodo, antes de la guerra, ¿no? Ujú. Entonces, hablamos de un hombre eso que llega a este pueblo en un momento en el que el pueblo, como muchos pueblos de la España rural y de Extremadura, tenían un grave problema, y es que la tierra estaba en manos de muy pocas personas y no había tierra que cultivar, no se podía cultivar en ninguna parte, todo era propiedad privada. Entonces, una de las cosas interesantes del documental es que se habla de la creación de una colonia agrícola al amparo de una ley que se publicó en 1907, que era la Ley Besada de Colonización y Repoblación Interior, y que mi abuelo tuvo la habilidad de leer el BOE de aquella época, de entender lo que significaba esa oportunidad y de invitar a las autoridades del pueblo a que lo pusieran en marcha, y lo consiguieron. Tardaron muchos años, fue una lucha feroz, porque había muchos inconvenientes burocráticos, muchos problemas que solventar, pero consiguieron repartir unos terrenos que eran municipales entre la población, no los agricultores, sino entre toda la población que no tenía propiedades en Cañamero. O sea, todas aquellas personas que podían, que se estudió, que no tenían recursos, aspiraron a un trozo de terreno que se les dio, se sorteó, fue un sorteo público, y la gente consiguió de pronto pues tener un terreno, tener 4 hectáreas en las que plantar una serie de cosas que les decían que tenían que plantar, pero también cositas para ellos, ¿no? Sus patatitas, sus cebollas, sus garbanzos, sus cosas, ¿no? Pues la verdad es que conociendo el pueblo de Cañamero, trasladándonos así con la imaginación a esa época en que don Pablo, el maestro alcalde, se situó en ese pueblo, debió de ser muy difícil, porque ese pueblo entonces tendría que ser muchísimo más pequeño que lo que es ahora, y conociendo el pueblo con tantas cuestas y esas calles tan empinadas, seguramente que el pueblo estaba o más en la parte de arriba, recogido más en la parte de abajo, pocas cosas había, y sobre todo toda esa miseria que estás hablando, lo dices de un sitio como Cáceres, donde precisamente es donde en Cáceres todavía hay algunos pueblos que no están como muy así, ¿no? Que están todavía, no como en la guerra, pero sí todavía están, que le faltan mucho para seguir prosperando. Y ahora entiendo las ideas de la lucha a lo mejor por las personas que lo necesitan, está más al lado de aquellos obreros y de estar a lo mejor con algunos partidos políticos que más luchan por los que lo necesitan. Conozco ahora la cosa de algunos de tu familia, mira, no sé por qué. No, pero verás, es que hay que entender, verás, al principio del siglo hubo personas que, a ver, mi abuelo nació en 1880, él se formó como persona en sus primeros 20 años, como nos pasa a todos, que un poco la ideología y las ideas políticas y las ideas sobre el mundo se nos forman en nuestra primera etapa de la vida, ¿no? Entonces mi abuelo es un hombre del 19, es un hombre de un poco del despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, desde la formación, desde convicciones moderadamente cristianas, era cristiano practicante, pero era un hombre al que le gustaba vivir y al que le gustaba salir, y no era una persona no era una persona a la que la religión le resultara especialmente castrante, ¿no? Era un hombre al que le gustaba también divertirse y salir y viajar y convivir con gente y hacer su vida. Pero él tenía unos postulados, en principio era un hombre practicante, era un hombre, iba a misa los domingos, en fin, sin exagerar, ¿vale? Pero una cosa, era, digamos que era una persona de su tiempo y de la gente con la que le había tocado vivir. Mi abuelo no fue un hombre de izquierdas, pero hizo cosas progresistas que la gente de izquierdas habría podido apropiarse de ellas como un logro. No era un hombre que militara políticamente, porque él no se definió políticamente, porque era un hombre del 19, entonces las corrientes que aparecen en el 20 a partir de la revolución en Rusia, los movimientos obreros, esa historia ya le pilla a él de lejos. Estamos hablando del 17, cuando con la revolución rusa, él ya tiene 37 años. Ya no estamos hablando de un joven al que le entusiasman las nuevas ideas y las coge para defender. No, es un hombre que ya es un adulto, que ya tiene un montón de hijos en el mundo. Ya estamos hablando de una persona a la que este tipo de movimientos políticos, revolucionarios del siglo XX le pillan mayor. Lo que pasa es que es una persona que en sus actuaciones fue un hombre que
realmente luchó porque, vamos, dedicó su tiempo, porque él no era un revolucionario, pero dedicó muchísimo tiempo a la gente, a mejorar la vida de la gente que había a su alrededor. Primero con el tema de la colonia, que fue, digamos, un poco visionario, porque él vio una cosa que los demás pues hubiera pasado desapercibida y no lo hubieran intentado. Entonces, gracias a su lucidez y a su preparación, descubre algo que quizás otras personas no habrían visto. De hecho, hubo muy pocas colonias en España al amparo de esa ley, fueron 19 en todo el país. Y la de Cañamero fue la primera en ser solicitada, o sea que lo vio, se puso en contacto con el ayuntamiento, dijo, señores, ¿hacemos esto? Uy, sí, hágalo usted, pero eso sí, hágalo usted, ¿eh? Nosotros no queremos saber nada, usted lo paga todo, usted va donde usted quiera, usted representa al pueblo y usted póngalo en marcha. Y mi abuelo dice, qué ilusión, me voy a Cáceres, me voy a Badajoz, voy a mover esto, a ver si lo consigo, ¿no? Y a partir de ahí pasan una serie de años y hay muchas más personas que intervienen, pero bueno, esa historia sigue adelante. Luego la labor suya como maestro es una labor interesante porque lo que hizo, aparte de crear una escuela, que en la época de Primo de Rivera él estaba de alcalde, y Primo de Rivera facilitó, igual que en Mérida, allí muy cerquita de la radio, hay un magnífico grupo escolar de aquella época que se construyó y está en pie todavía, y es una escuela con una impronta importante, ¿no? Aquí ¿cómo se llama ese trozo de calle? ¿Suárez Somonte? Suárez Somonte. ¿No? Igual que el centro efectivamente, que tiene el nombre de Suárez Somonte. Esa escuela es de aquella época. Pues mi abuelo tuvo la oportunidad de financiar una escuela para niños graduada. ¿Eso qué quería decir? Es que estamos hablando de que en esa época los niños estaban todos juntos en la escuela, desde los 6 años hasta los 14 estaban todos juntos, las niñas por un lado, los niños por otro, pero todos juntos. Y la escuela graduada que se construyó ya significaba que los niños se separaran por niveles, no solo por edad, sino también por nivel escolar, ¿no? Por nivel ya de formación. Entonces eso ya fue un paso muy importante, pero luego él además, como era un hombre que sabía latín, que sabía matemáticas, pues daba clases particulares y preparó gente de bachillerato, que es una cosa que solamente en esa época solo estudiaba bachillerato el que se podía pagar un colegio interno, porque había muy pocos sitios en los que se pudiera estudiar. Entonces con él estudiaban los primeros años y se examinaban por libre, y luego los que realmente tuvieron la oportunidad pues terminaban en un colegio interno. Oye, Nieve, y este documental que vamos a ver el día 27 en el Aula Cultural de la Caja de Ahorros de Badajoz, a las 8:30 vamos a recordar, don Pablo, el maestro alcalde, ¿cuánto tiempo tiene de duración? Son 50 minutos. Está muy bien. Y después de esta proyección, ¿va a haber algún coloquio, alguna cosa? Pues a mí me gustaría. A mí, francamente, yo voy a estar allí, por supuesto, para presentároslo y a todos aquellos que queráis acompañarme. Y a mí me encantaría, porque las veces que ya lo he proyectado, pues para presentarlo aquí en Sevilla, donde yo vivo, en la universidad, siempre hay personas que me dicen, ay, pues estos personajes que aparecen en el documental me hacen recordar a mi abuelo o a uno de mis abuelos o a un tío abuelo del que yo he oído hablar, porque hay que decir que el relato que yo os voy a enseñar el viernes no es un relato dirigido por una voz en off que dice que va contando la historia, no, realmente es un puzzle en el que la historia la van creando los recuerdos de los personajes a los que yo he entrevistado. He entrevistado a 19, 20 personas que están relacionadas con el personaje que conduce la historia, que es don Pablo, pero hay un historiador también. Casi todos son personas que le han conocido, han tenido una relación con él más o menos directa. Así es que, claro, estamos hablando de personas de muchos años hoy, porque mi abuelo, don Pablo, murió en el 63. Entonces, yo entrevisté a personas que tenían 96 años en el momento en que hablaron conmigo, y personas muy mayores. Y mis abuelitos, a los que yo adoro y les quiero con muchísimo, lo veréis que hay mucha ternura en el documental, reconstruyen sus recuerdos, y a través de sus recuerdos, sus imágenes, sus vivencias, es como vamos a conocer a don Pablo, al que yo no conocí. Yo nací después de que él se marchara ya de aquí, ¿no?, de este mundo, y vamos a conocerle a través de la mirada de personas que le conocieron. Hay que decir que Nieve Fernández es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y es realizadora en la actualidad del Canal Sur Televisión, formando parte de la radiotelevisión andaluza, ¿no?
Sí, sí. Desde 1989. Sí, sí. Y fíjate tú, que tú has vivido en Sevilla desde entonces. Claro, claro, el trabajo me llevó a Sevilla y allí y aquí estoy, claro. Pues yo no sé si decir tequilla o chacha, porque sigo teniendo ese, hombre, sin ser tan pronunciado nuestro deje extremeño, pero que desde luego el andaluz no se te ha pegado, el seseo, No, mucho, no. A mí se me han pegado expresiones, a mí Ajá. lo de échame cuenta o a contramano, estas cosas que dicen los sevillanos se me han pegado, porque Sí. además me parecen muy divertidas y me gustan. O el mi arma. Pero otras no, la verdad es que en acento, mira, eso es algo que tiene que ver también con la familia. Las mujeres de mi casa son todas de Cáceres y en Cañamero se dice el lluvia. Sí, Y con esas el cosas, es verdad, y el gallo y la gallina con el caballo que van en la silla. Exactamente. Luego yo eso no lo sé decir, eso no se me pegó del todo, pero sí que más o menos la gente allí habla un poco más, es como un poco más de Cáceres. Luego dicen los abuelos, dicen joder, le ponen una L, ponen una L a joder y entonces le queda muy divertido, ¿no? Y hay que ver. Exactamente, hay muchas palabras que se inventan una L al final, entonces es un acento bastante divertido, pero es verdad que tienen ese punto de que lo que es el ritmillo meritense, pacense de ya has venido, eso a mí se me olvidó ya. Sí, porque te ha olvidado. Se me ha olvidado porque hace ya muchos años que vivo fuera, entonces claro, eso ya se me ha olvidado un poco. Pero vamos, que enseguida se me pega, ¿eh? En cuanto que vengo y estoy un poquillo de tiempo, vuelvo y me dicen, ¿qué? ¿Has estado en tu tierra? No, porque ya se me va pegando el acento de nuevo. Sí, es verdad eso de decir, no vas a ir a ver el documental de Don Pablo. Exactamente, hay que hacerlo hacia abajo, eso es. Pues yo espero que la gente se anime porque creo que es un relato muy entrañable y todo el mundo le va a hacer pensar, de alguna manera, hacerse preguntas sobre la historia de su propia familia. Y eso, lo que tú has sugerido, es decir, ¿puede haber un coloquio después? A mí me encantaría, me gustaría que la gente me preguntara cosas, que me contara cosas que le ha sugerido el documental, porque creo que ese es uno de los objetivos, hacer que la gente piense, enseñarles cosas y hacer que la gente piense en su propia historia. Pues de todas maneras, Nieve, algunas de las veces que vengas por Mérida, como siempre vienes además mucho prisa, porque estabas aquí ayer, tuviste que ir con tu padre al oculista, te fuiste porque tenías que trabajar, pero en alguna de las veces que vengas y tengas un ratito, acércate por esta casa que es la tuya y aquí, pues mira, hablaremos sobre esto porque yo creo que debe de ser interesantísimo conocer más historia, no solamente de Don Pablo, sino de esas personas que también tienes que saber mucho, que se relacionaron con él y lo que te contaron, y ese coloquio que a lo mejor no puedas tener el día del estreno, pues podemos tenerlo aquí. Pues para mí sería un placer, pero yo invito a la gente a que venga a verlo porque creo que puede ser una experiencia grata. Hasta ahora he tenido una acogida absolutamente entusiasta de la gente a la que he mostrado el documental, y yo creo que en mi tierra y entre la gente que va a entender los acentos, los orígenes y las cosas que se cuentan allí, tiene que ser especialmente grato. Pues te espero cuando tú quieras. Y muchísimas gracias por entrar en Cuando el río suena. Mandaré un saludo, ahora de tu parte le daré a esta mocita que tengo aquí detrás, y bueno, que ya si no te ha escuchado, te escuchará porque algo cogerá para el informativo. Y muchísimas gracias por entrar Cuando el río suena. Enhorabuena por ese documental. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Os espero a todos allí el viernes. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.